Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. La Catedral de Santa Maria del Fiore es una de las iglesias más grandes de Italia y hasta la era moderna fue una de las más grandes del mundo, superada en tamaño solo por el Panteón de Roma. Es una de las obras maestras del gótico italiano y sigue siendo la catedral de mampostería más grande jamás construida. Su cúpula es casi más famosa que el propio templo. En este videoguía hablaremos de la historia del Duomo de Florencia, su arquitectura y lo que puedes ver. También te desvelaremos lo que te espera en la cima de la cúpula de Brunelleschi. ¿Nos acompañas? El nombre oficial de la iglesia es Santa María de las Flores, aunque se le conoce como el Duomo. No existe tal santo, pero Florencia, Firenze, significa flor de lirio. Así, la catedral adoptó el símbolo de la ciudad. Por otro lado, un documento del siglo XV sostiene que Fiore se refiere a Cristo. La construcción de la Catedral de Florencia comenzó en 1296, en estilo gótico, según un diseño de Arnolfo di Cambio. El templo se completó excepto la fachada, 140 años después, con la creación de la magnífica cúpula de Filippo Brunelleschi. En el lugar ya existía la iglesia de Santa Reparata, pero Florencia quería sobrepasar la grandiosidad de sus rivales toscanos, Pisa y Siena, con una iglesia magnífica. Algunos florentinos no estaban muy entusiasmados con demoler la iglesia de Santa Reparata. Entonces Arnolfo construyó su iglesia alrededor del antiguo templo. Santa Reparata permanecería en pie durante 100 años. Debajo de la catedral aún se conservan los restos de la primitiva iglesia. El Duomo deslumbra con su decorada fachada, pero la que vemos no es la fachada original. La fachada neogótica que vemos se realizó a mediados del siglo XIX. Algunas de las esculturas originales que adornaban el exterior se exhiben en el Museo de la Ópera del Duomo, detrás de la catedral. Otras se encuentran en el Louvre y Berlín. La catedral está hecha de piedra arenisca bellamente revestida con mármol rosa de Toscana, verde de Prato y mármol blanco de Carrara. El exterior forma una unidad armónica con el campanario de Giotto y el baptisterio. El frontal del Duomo es una extravagancia de decoración neogótica con demasiados detalles para intentar describirla. El David de Miguel Ángel originalmente estaba pensado para colocarse en lo alto del Duomo, pero se consideró demasiado hermoso y se colocó en la Piazza de la Signoria. Ahora el David original está en la galería de la Academia, mientras que delante del Palazzo Vecchio vemos una fiel copia. Mientras que el exterior de la Catedral de Florencia es elegante e intrincadamente esmerilado con mármol de colores, el interior es tan austero que da impresión de vacío. Quizás incluso te preguntes si alguna vez se terminó. La relativa pobreza del edificio corresponde a la austeridad de la vida religiosa, predicada desde San Giovanni Gualberto hasta Girolamo Savonarola. Además, muchas decoraciones se han perdido a lo largo de los siglos y otras han sido trasladadas al Museo de la Ópera del Duomo. El interior de la catedral es enorme, tiene 153 metros de largo, 138 de ancho y 107 metros de alto, desde la base hasta la cima de la cúpula. En el interior de la cúpula del Duomo vemos el hermoso y colorido fresco empezado por Giorgio Vasari y terminado por Federico Zuccari.
Con una superficie de unos 3.600 metros cuadrados, es el fresco más grande del mundo. El fresco simboliza el juicio final, inspirado en la Divina Comedia de Dante. Los distintos niveles separados por bandas muestran a los ancianos del Apocalipsis, los santos, los miembros de la familia Medici y los condenados en el infierno. En su monumentalidad, las figuras que flotan sobre el fondo del cielo recuerdan a las de Miguel Ángel, a quien Vasari veneraba. En 1334, el municipio de Florencia decidió añadir un campanario a la catedral. Contrataron a Giotto, pero este ya era bastante mayor en ese momento. Murió 3 años después. La obra fue continuada por Andrea Pisano y terminada por Francesco Talenti en 1359. Cuando miras el campanario, puedes ver los diferentes estilos arquitectónicos. Talenti probablemente hizo los niveles de 5 a 7. El campanario de Santa María del Fiore, visible desde lejos, tiene una rica decoración con 16 estatuas de tamaño natural y 56 relieves en 2 registros superpuestos. El baptisterio dedicado a San Juan Bautista, patrón de Florencia, es el edificio más antiguo de la plaza. Fue el símbolo de la comunidad cristiana y acogió los bautismos de los florentinos. El edificio fue construido alrededor del siglo V sobre los cimientos de un antiguo edificio romano, probablemente un templo dedicado al dios Marte. Las posteriores intervenciones le dieron al edificio su aspecto actual. La fachada fue revestida en mármol a mediados del siglo XII. De particular interés son las 3 puertas de bronce, aunque las que vemos son copias, las originales se exponen en el Museo de la Catedral. La más hermosa es la Puerta del Paraíso, apodada así por Miguel Ángel. Fue creada por Lorenzo Ghiberti y sus 10 paneles renacentistas representan episodios del Antiguo Testamento. La magnífica cúpula de color terracota de Filippo Brunelleschi, construida entre 1420 y 1436, es lo más destacado de la Catedral de Florencia. Es una verdadera obra maestra del Renacimiento y una maravilla de la ingeniería preindustrial. Cuando se comenzó a construir el Duomo, los florentinos sabían que carecían de la tecnología necesaria para completar la cúpula, pero aún así siguieron adelante. De hecho, antes de que apareciera Brunelleschi, el Duomo permaneció abierto durante más de un siglo. La construcción de una cúpula de piedra planteaba muchos problemas técnicos, pero Brunelleschi fue el equilibrio perfecto entre arquitecto e ingeniero, visionario y tradicionista. Brunelleschi decidió construir la cúpula en mampostería, inspirado en el Panteón de Agripa. Una vez que se le asignó el proyecto, para mostrar cómo quedaría terminado, creó un modelo en madera y ladrillo con la ayuda de Donatello y Nanni di Banco. Su maqueta sirvió de guía para los trabajadores, pero la dejó intencionalmente incompleta para asegurarse el control sobre la construcción. Brunelleschi desarrolló un concepto de doble capa tipo cúpula dentro de una cúpula, sin armadura de madera, sin andamios. El ingenioso arquitecto ideó un andamio aéreo que se iba elevando al mismo tiempo que avanzaba la construcción. Además, Brunelleschi diseñó máquinas elevadoras y grúas para izar el material de construcción.
La cúpula interior funciona por gravedad y le da estabilidad, como la del Panteón de Roma. La cúpula exterior recupera la estética gótica, con nervios que parten desde los 8 puntos de la base octogonal del tambor. El innovador sistema se basaba en una composición de ladrillos que se cruzaban. Colocar los ladrillos en espina de pez genera un mecanismo de cuña que evita el deslizamiento de los ladrillos. La cúpula de Brunelleschi es aproximadamente 1,5 metros más ancha que la del Panteón de Roma. Eso fue intencional, el tamaño importaba. El proyecto financiado por Cosme de Medici el Viejo catapultó el nombre de los Medici en la sociedad florentina. Sobre los Medici hablaremos con más detalle en los próximos episodios. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. Si necesitas quemar algunos carbohidratos de la pasta italiana, sube los 463 escalones hasta la cima de la cúpula del Duomo. La subida la haces entre las dos cúpulas de Brunelleschi. Pero ten cuidado. La escalera es estrecha, tortuosa y claustrofóbica. Si vas a subir en verano, será sofocante. No hay ascensor y el interior no está decorado. Un poco más de la mitad de la altura, hay una repisa de observación en la base del tambor. Desde aquí se tiene una vista espléndida del fresco de la cúpula del Juicio Final de Vasari. Es un poco difícil conseguir una buena foto porque el área de observación está cubierta por una red y los vigilantes te dan prisa, no puedes parar. Cuando llegas a la cima, puedes ver Florencia en 360 grados. Aquí puedes estar como 20 minutos, ya que los vigilantes te dirán que tienes que marchar porque entra otro turno. Toda la visita dura 45 minutos, incluida la subida a la cúpula y el descenso. Antes la subida a la cúpula era aconsejable porque los frescos de la misma solo se podían admirar bien desde la base del tambor. Sin embargo, ahora los puedes ver desde abajo. Eso sí, están más lejos, pero puedes tomar buenas fotos. Y después de estos consejos, ¿qué vas a decidir? ¿Subirás a la cúpula de Brunelleschi? Si subes a la cúpula, obviamente no puedes ver su exterior. Si quieres ver el exterior de la cúpula del Duomo, tendrás que subir al campanario de Giotto. Te esperan 414 escalones. Si necesitas más consejos, contáctanos a través de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.